encuentren bien. Vamos a retomar donde lo dejamos ayer. Solamente me voy a regresar 2 diapositivas para que hagamos un breve repaso de lo último que vimos. Estos son los criterios del electrocardiograma en un infarto agudo con segmento ST elevado. Vamos a tener una onda T negativa y simétrica que nos va a indicar una isquemia subepicárdica. Esto es en la fase evolucionada, perdón. Regresamos antes a la fase aguda. Cuando encontremos un electrocardiograma de un infarto agudo al miocardio con segmento ST elevado en fase aguda, esto es lo que vamos a encontrar en su mayoría. Una elevación del segmento ST en 2 derivaciones contiguas. Vamos a tener una elevación del punto J igual o superior a 1 milímetro, que esto es 0.1 milivoltios, perdón, que nos va a indicar una lesión subepicárdica. Esto es válido para todas las derivaciones, excepto para las precordiales 2 y 3. Y para ese caso, aquí están los criterios. Cuando nos encontremos en una fase evolucionada, vamos a encontrar ahora sí una onda T negativa y simétrica que nos va a indicar una isquemia subepicárdica y una onda Q patológica, que esta va a ser muy notoria porque va a ser muy amplia y nos va a indicar una necrosis. Y pues yo creo que a grandes rasgos, según... ¿Perdón? Okay. Ahora, ya encontré que a grandes rasgos, según la localización de las alteraciones electrocardiográficas, el infarto agudo al miocardio se clasifica en anterior, en inferior o en diafragmático. Y del ventrículo derecho, que por lo que vi es la lateral. Sin embargo, también están estas nomenclaturas, la septal, la apical, posterior. Ahora sí. Creo que se escucha algo. ¿Alguien tiene su micrófono arriba? Bueno. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de estos infartos en un electrocardiograma. En imagen tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos va a mostrar un infarto agudo del miocardio de localización anteroextensa. Hay muchos cambios evidentes en este electrocardiograma, pero ¿alguien me podría decir alguno? Bueno, vamos a empezar que hay una elevación del punto J en la primera derivación, ya se puede notarlo, es muy evidente. La línea isoeléctrica a menudo se toma como referencia del segmento PR y pues el punto J estaría, o sea, hay una elevación muy notable. El punto J es la unión del complejo QRS con el segmento ST. Ahí es donde se localiza, ¿no? Y se ve pues bastante elevado en la imagen. Ok. Otra cosa característica de los infartos anteriores es que tienen una amplitud muy extensa. ¿A qué me refiero con esto? Con gran extensión es que se puede localizar tanto en las caras anterior, en la septal, lateral, o puede haber una combinación de ellos. Es por eso que en las distintas derivaciones se pueden ver diferentes cambios. Por ejemplo, en la precordial 1 hay una elevación del punto J, también el segmento ST. ¿La regresa tantito? Si se fijan, está ahí supradesnivel del segmento ST desde B2, B3, B4, B5, B6. Entonces está afectando toda la cara anterior este infarto. Y si también ven D1 y ABL, que ve cara lateral alta, también hay elevación del segmento ST. Entonces es un infarto muy extenso el que está presentando este paciente. Y es un infarto en evolución porque pues hay elevación franca del segmento ST, hay lesión. Recuerden que la isquemia y la lesión es aguda. Entonces es un paciente con un infarto que está en evolución. Ahora, si se fijan en D2, en D3 y en ABF, ya hay una onda Q patológica. Fíjense cómo mide más de 4 centésimos de segundo y evidentemente que pues está completamente negativo. De hecho, ya es un QS. Esto estaría hablando de que probablemente el paciente ya haya tenido un infarto antiguo en cara diafragmática y ahorita está haciendo un infarto en la cara anterior extensa. Entonces hablaría de un paciente que se encuentra pues en una situación bastante crítica. Ok.
Gracias. Acá tenemos otro ejemplo de un infarto anterior extenso. En este, fíjense en los asteriscos. Aquí tenemos, en el primer asterisco tenemos en B5 una presencia de supradesnivel del segmento CT. En donde están los dos asteriscos, tenemos la presencia de isquemia subepicárdica. No, sería lesión. Lesión, perdón. Sí, porque es supradesnivel del ST, es lesión. Subepicárdica y isquemia subepicárdica. Esa sería la inversión de la onda T, ¿no? Así Los dos es. asteriscos. Ok. Si se fijan, tiene onda T negativa. Desde B1, B2, B3, B4, B5. Tiene una onda francamente negativa y tiende a ser de ramas simétricas. Entonces, eso nos estaría hablando de que está presentando isquemia subepicárdica, ¿no? Y aparte aquí hay supradesnivel del ST en B4. La baja tantito. Para arriba, perdón. Y B5. ¿Sí? Entonces ahí tiene lesión subepicárdica también. Entonces puede ser compatible tal vez con un infarto no Q, un infarto que no es transmural todavía. Y por eso está afectando tantas caras, ¿no? Había que después tomar otros electros para ver cómo evolucionaba. Pero sí se ve una afección bastante amplia, vean, desde B1, B2, B3, B4, B5 hasta B6 se ve la onda T negativa, aunque el supradesnivel, pues francamente solamente se ve en B4 y B5 un poquito. Bueno, B3 también se alcanza a ver un poquito de supradesnivel, pero no es tan significativo. Ok. Este es un infarto anterior en evolución, donde se puede hacer muy notable la onda Q patológica. Es donde está el asterisco. También vamos a tener elevación del segmento ST, donde se muestra en este espejito. Y la muestra de la lesión de isquemia subepicárdica, que es la onda T. De la onda T negativa, ajá. Todavía hay supradesnivel del segmento ST, que está hablando todavía de lesión, y ahora sí está francamente la Q. Recuerden que la Q nos habla ya de necrosis. Entonces es un infarto ya establecido. También bastante extenso. Si reduce un poco la imagen, se ve que desde B1 hasta B5 tiene ya Q patológica. Entonces ya habla de necrosis importante. Aún todavía, fíjense, en B6 hay supradesnivel también del segmento ST, lo que hablaría también de lesión en esa área. Entonces, un infarto ya establecido como tal, ya es un infarto evolucionado. Gracias. Lo siguiente es un infarto lateral. Los infartos laterales, aquí se puede ver una elevación del punto J, incluso desde D1. En las vectores de 1, en ABR, 2 y en ABL. Y aunque en ABL se ve muy poco, pero hay como un cuadrito de elevación. Esto corresponde a 0.1 milivolts o 1 milímetro. Pero los principales cambios los estás viendo en precordiales. Fíjate cómo también hay elevación del segmento ST con onda T francamente positiva. B4, B5 y B6. Recuerda que B5 y B6 también se considera cara lateral. D1 ya BL a la cara lateral alta y B5 y B6 cara lateral baja. Entonces, hay francamente supradesnivel del segmento ST, B4, B5, B6. Aquí se encuentra el infarto en evolución. Es muy evidente, ¿no? Con elevación de la onda T. Y aquí tendría lesión subepicárdica y isquemia subendocárdica que está presentando este paciente. Y en D1 y ABL, sobre todo en D1 se observa algunos cambios. ABL es muy poquito lo que se llega a observar. Sí hay elevación también del segmento ST.
Es por eso que a este se le conoce como infarto de ventrículo derecho, doctor. Porque afecta No, el infarto de ventrículo derecho se observa más como complicación de un infarto de cara diafragmática, no tanto la de infarto lateral. Y es por se extiende hacia el ventrículo derecho, pero se ve más en infartos de cara diafragmática, que afectan D2, D3 y en ABF. Cuando es eso, entonces estamos obligados a hacer el círculo torácico y tomarle derivaciones derechas para descartar la posibilidad de que no haya una extensión a ventrículo derecho. Pero es en un infarto diafragmático. Ahorita ahí traes una imagen de un infarto diafragmático también. Gracias. Sí. Bueno, el infarto lateral a veces se puede llegar a complicar con un infarto superior. Aquí, por ejemplo, podemos ver supradesnivel del ST en D3 respecto a la línea isoeléctrica, en la ABF, en el ST respecto a la isoeléctrica, y en las precordiales 4 y 6. Aunque no son muy notorias, por ejemplo, en la 4 nada más es como 1 milivoltio de diferencia, pero en la B6 se puede ver un poco más. Así es, fíjense aquí, en D2, en D3 y en ABF, tiene una Q francamente patológica. Tal vez D2 no tanto, pero D3 y en ABF, vean, mide más de 4 centésimos de segundo y es más del 25% de la R. Entonces, a este paciente ya sufrió un infarto en cara diafragmática y todavía hay un ligero supradesnivel del segmento ST. En este paciente es donde hay que descartar la posibilidad de que no tenga un infarto de ventrículo derecho. Sería una posibilidad en este paciente, porque está siendo afectada cara diafragmática. Aún así, llama la atención, fíjense cómo tiene ondas T muy positivas, simétricas en D1, en ABL, y si la recorres a las precordiales, por favor. Sí, vean cómo tiene T's negativas. Recuerden que normalmente la T es positiva en todas las precordiales. Entonces, aquí tiene T negativa y tiene también estas derramas simétricas desde B3, B4, B5, B6, lo que nos estarías hablando que está haciendo isquemia subepicárdica todavía en cara anterior y lateral, y porque está afectando D1 a BL, B5 y B6, y aparte con un infarto antiguo en cara diafragmática o en cara inferior, como lo está menciona en la imagen. Entonces, el infarto inferior ya está establecido y los cambios están ahorita en la cara lateral, los cambios de isquemia por las alteraciones en la onda T que está presentando el paciente. Y este es el infarto diafragmático inferior. Ese sí está Aquí flaco, lo vea. que se puede ver. Sí, así es. No, perdón. Sí, no, sigue, sigue. Ahí se ve muy bien, ¿no? Vean supradesnivel del ST en D2, D3 y en ABF. Francamente se ve supradesnivel del segmento ST con elevación del punto J. Entonces es un paciente con lesión aguda, es un infarto en evolución en cara diafragmática o en cara inferior. Vean aprovechando para comparar, vean las ondas T en las caras precordiales. En las derivaciones precordiales están positivas, ¿sí? Si comparan con el anterior, en el lector previo que les habíamos dado a su compañero, vean cómo la onda T está negativa. ¿Sí? Entonces está hablando de isquemia subepicárdica, desde B3, B4, B5, B6. Y en cambio aquí no la tiene. Solamente es el infarto en evolución en cara diafragmática. Gracias. Respecto a los biomarcadores, van a existir muchos, bueno, no muchos, múltiples marcadores de daño cardíaco, de los cuales es importante conocer a la troponina I o T y la fracción MB de la creatinina fosfocinasa, los cuales nos pueden hablar de necrosis. Los biomarcadores cardíacos más específicos del síndrome coronario agudo
van a ser las troponinas I y T. Su elevación solo nos va a indicar daño miocárdico y no exactamente su mecanismo de producción, por lo cual se tiene que complementar con otros datos como es la clínica y el electrocardiograma para confirmar que se ha producido pues una enfermedad coronaria. Los biomarcadores en un contexto de un infarto con elevación del segmento ST, digamos que no son indispensables, ya que al tener el electrocardiograma con elevación del segmento ST y el cuadro clínico sugestivo, se puede ya iniciar el protocolo de reperfusión. Además, otra cosa es que en las primeras 3 horas de evolución, estos biomarcadores suelen ser negativos, por lo cual no necesariamente se utilizan para tomar decisiones terapéuticas. Es por eso que no hay que esperar los resultados de estas síntomas cardíacas para comenzar la terapia de reperfusión. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo sin elevación de ST, las troponinas van a desempeñar un papel central para establecer el diagnóstico y pues para estratificar el riesgo. De esta manera vamos a poder identificar entre un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y la angina inestable. Y pues aquí les puse los valores. El tiempo de aparición es usualmente a partir de las 3 horas y pueden estar elevados por todo un día. Otros estudios complementarios u otras exploraciones pueden ser la radiografía posterior anterior y lateral de tórax. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo no se llegan a apreciar alteraciones radiológicas específicas. Pero no obstante, pues es útil para valorar la presencia de insuficiencia cardíaca o incluso descartar otros procesos con un cuadro clínico similar. También una biometría hemática con recuento leucocitario, porque puede aparecer leucocitosis neutrofílica en las primeras horas del cuadro, que puede persistir de 3 a 7 días. Sobre los estudios de coagulación se van a solicitar antes del inicio de la fibrinólisis, antes del inicio de la terapia de reperfusión, y si el paciente va a recibir tratamiento antitrombótico. Y aquí puse prueba de esfuerzo u otras pruebas de estrés, porque, o sea, por lo que leí son útiles antes de dar el alta en pacientes con un electrocardiograma no diagnóstico, pero siempre y cuando no haya dolor ni signos de insuficiencia cardíaca. En este caso está contraindicado. Y que los biomarcadores, o sea, la troponina, están normales. Si no, en un paciente que se está infartando, le vas a mandar a hacer prueba de esfuerzo, ¿verdad? Porque se muere. Okay. Sí. Sobre la terapéutica. El síndrome isquémico coronario agudo sin elevación del ST, vamos a hacer un repaso. Sin elevación del ST va a englobar la angina inestable y el infarto agudo sin ST. En estos casos, la terapia va a consistir en tratamiento antiisquémico, o sea, antiagregación y anticoagulación, y valoración del riesgo para llevar a cabo una angiografía coronaria temprana, ya sea en las primeras horas. ¿Por qué va a ser tratamiento antiisquémico? Porque, pues, como ya vimos en la fisiopatología, esto va a ser por un trombo que va a estar apareciendo y desapareciendo constantemente, y esto se va a manifestar clínicamente en la angina de pecho. Sin embargo, en el síndrome isquémico coronario con elevación del ST, se va a diagnosticar en presencia de dolor precordial característico en conjunto con los hallazgos del electrocardiograma y va a ser una emergencia cardiovascular porque la prioridad va a ser el tratamiento de la terapia de reperfusión. Aquí el objetivo de la terapia es restaurar el flujo coronario de la arteria responsable del infarto y de esta forma pues garantizar la permeabilidad del vaso. Van a ser todos de terapia que se pueden utilizar en la reperfusión del infarto agudo al miocardio con elevación de ST. Y estos son la reperfusión farmacológica con un fibrinolítico, esto es un medicamento que va a conseguir la lisis del trombo coronario, y la angioplastia coronaria transluminal percutánea primaria, ACTP, la cual nos va a permitir conocer la anatomía coronaria y de forma directa alcanzar y garantizar el flujo. La terapia con fibrinólisis o angioplastia, alguna de esas dos, está indicada en las primeras 12 horas desde el inicio de los síntomas y mientras más pronto sea administrada, el beneficio es mayor. Después de las 12 horas, la fibrinólisis, por lo que leí, está contraindicada y después de las 24 horas, prácticamente la reperfusión no se asocia a ningún beneficio.
Es por esto que hay un protocolo en México conocido como el ICAT-3, en el cual, bueno, los principales retrasos en México respecto al inicio del tratamiento es el tiempo del diagnóstico, el tiempo del traslado, los tiempos de puerta aguja y puerto balón, o sea, los tiempos de iniciar el tratamiento terapéutica. Y es por esto que el uso de un algoritmo para iniciar la terapia de repercusión va a disminuir los retrasos y hará que la terapia pues inicie lo más pronto posible. Es que en México, por lo que estuve leyendo, existen pocas salas de hemodinámica. Digamos, hay unos datos que dice que apenas el 15% de los hospitales cuentan con una. Y pues la mayoría no llegan a estar disponibles las 24 horas del día. Y es por eso que se propone pues, la siguiente estrategia farmacoinvasiva en México, como la de elección, para pues salvar la mayor cantidad de músculo cardíaco y darle una oportunidad al paciente de sobrevivir a un infarto. El ICAT-3 es un acrónimo para identificación. Con identificación se refiere a la identificación de los pacientes que pueden estar sufriendo un infarto. Esto se va a hacer mediante el interrogatorio y la exploración de una angina de pecho, como ya vimos al inicio de la presentación. Después la confirmación, donde el electrocardiograma pues, es la clave para el diagnóstico del infarto del miocardio con elevación de CT. Y pues, como vimos ayer, es indispensable que el electrocardiograma se solicite en menos de 10 minutos en el contexto de un dolor precordial, ya que realizarlo en esta ventana de tiempo nos va a permitir observar la elevación del segmento CT. La A es de activación, y esto se refiere a la activación del sistema de los recursos médicos. O sea, se refiere a alertar a los recursos médicos, a los paramédicos, para pues, poner en puesta esta marcha de eventos que va a terminar en la repercusión del paciente y el traslado a un hospital con capacidad de manejar pues, un infarto con elevación de CT. El tratamiento, que es lo que venía en la diapositiva pasada, que incluye el tratamiento adjunto, revisión de contraindicaciones, acceso intravenoso y fibrinólisis. Traslado, esto se refiere a un hospital a donde se pueda continuar con la estrategia elegida, ya sea farmacoinvasiva, con el fibrinolítico o angioplastía. En el manual decía que si por razones logísticas el paciente no puede ser trasladado a un hospital con servicio de hemodinámica o cardiología, lo que se recomienda es que se traslade a un hospital donde pueda ser vigilado en un área crítica durante el tiempo en el que se gestiona su traslado a otra unidad donde sí puedan darle un tratamiento adecuado. Y por último, retorno, se refiere a un retorno a la vida productiva. Esto incluye pues que se den tratamientos de prevención secundaria y rehabilitación. Y pues aquí está el esquema. En el caso de un dolor precordial, acude a su centro de primer contacto, en donde se solicita un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Si no hay elevación del ST, se procede al esquema de tratamiento que se mencionó anteriormente, pero si hay elevación del ST, se tiene que comenzar con este protocolo. Si el traslado es en más de 60 minutos, se continúa con un protocolo de pirinólisis. Si el traslado es en menos de 60 minutos, de una hora, se continúa con el tratamiento de ACTPP. En cuanto al protocolo de fibrinólisis, se valoran las contraindicaciones. Si hay contraindicaciones, se procede al ACTPP. Si no hay contraindicaciones, se procede a la terapéutica de fibrinólisis, en donde después se hace un traslado y después la estrategia farmacológica. En esto, pues es fundamental el tiempo, ¿sí? Porque entre más tiempo pasa, pues la posibilidad de que el paciente se recupere es menor, ¿no? Y que haya mayor daño cardíaco es mayor. Entonces, cuando un paciente presenta dolor precordial, se acude a un centro hospitalario, hay que hacer una buena valoración, un buen interrogatorio sobre los signos y síntomas que presenta el paciente para confirmar o descartar, o sea, que el dolor precordial que presenta el paciente sea de origen cardíaco, ¿no? Porque recuerden que pues a todos nos duele el pecho, inmediatamente pensamos que es corazón y no siempre es así, pero pues hay que tomar en cuenta pues, los antecedentes, ¿no? Si es diabético, si es hipertenso, si tiene dislipidemia, si es obeso, pues si tiene antecedentes de cardiopatía isquémica previo, pues va a tener mayor riesgo de que el dolor que está presentando sea de origen cardíaco. Entonces habrá que tomar la batería básica de exámenes, que ya con sus compañeros, VH, química, electrolitos, tiempos, tomar un electrocardiograma de base, si no hay elevación del segmento ST, pero el cuadro clínico sugestivo de, o sea, de que haya
un infarto no Q en evolución, pues también hay que pedirle biomarcadores, troponina, mioglobina, CKMB para descartar o congelar esta posibilidad. Evidentemente iniciar tratamiento antiisquémico. Si hay francamente datos en el ecocardiograma de lesión e isquemia con elevación del punto J, elevación del segmento ST, cambios en la onda T, pues evidentemente que en ese momento, si no hay contraindicación, se puede iniciar terapia fibrinolítica e intentar ver la opción de trasladar a una unidad que cuente con cardiología para la vigilancia y manejo del paciente, y en un momento dado se determine si es candidato a angioplastia coronaria percutánea. El objetivo de la angioplastia coronaria percutánea pues sería en un momento dado determinar al hacer el cateterismo, ver qué vaso sanguíneo es el que está siendo afectado y ver la posibilidad de que se le coloque un stent, que es es como una malla que él tiene como objetivo abrir el vaso sanguíneo y permitir que se recupere el flujo coronario y por lo tanto el daño cardíaco que tenga el corazón sea menos, ¿verdad? Si en un momento dado no hay esa opción, como cuenta su compañero de traslado, pues el paciente tiene que ingresar a una unidad donde se esté monitorizando en forma constante, idealmente pues una unidad de terapia intensiva, aunque pues luego si no hay camas disponibles, si no hay esta unidad, pues ingresa a piso de medicina interna donde se está monitorizando al paciente en forma constante para estarlo vigilando, ¿no? Si el paciente con la terapia fibrinolítica mejora, ya no hay dolor, no hay datos de falla cardíaca, no hay arritmias, bueno, vamos evolucionando bien, pero si el paciente persiste con dolor, está con inestabilidad hemodinámica, tiene presencia de arritmias, pues hay que seguir intentando trasladarlo a una unidad de tercer nivel porque ese paciente requiere una angioplastia coronaria urgente o en un momento dado incluso considerar incluso hasta la cirugía de bypass, pero todo va a depender de cada caso, ¿no? Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿cuáles serían en un momento dado contraindicaciones? Pues, primero que pues, no sea alérgico al fibrinolítico. La otra es que no curse con emergencia hipertensiva, que no tenga sangrado reciente, que no tenga alguna cirugía reciente. La edad también se toma mucho en cuenta, porque si son ya pacientes mayores de 80 años, he visto que en ellos la terapia fibrinolítica puede condicionar un evento vascular hemorrágico, entonces habría que valorar un evento vascular cerebral hemorrágico, entonces habría que valorar riesgo-beneficio. Sí, esa es la situación. Entonces, el ideal es de que pues esto funcione lo más adecuadamente posible, aunque desgraciadamente, como cuenta su compañero, pues no hay muchas unidades de salas de coronarias disponibles en el país. Okay. ¿Sí, algo más que quiera comentar? No, sí. Gracias. El retorno a la vida productiva, como se menciona en la última parte de este protocolo, se refiere pues, ya a la prevención secundaria con uso de medicación que sea basada en evidencia, a los cambios del estilo de vida, incluyendo que deje de fumar, una dieta adecuada y pues que haya un ejercicio frecuente, siempre y cuando pues los episodios isquémicos no estén relacionados o hayan parado. También rehabilitación, seguimiento estrecho con el medicamento de cabecera, con el médico de cabecera, perdón, y con el cardiólogo, y controlar los factores que predicen la recurrencia de un evento cardiovascular mayor, todo lo que le predisponga a tener un evento cardiovascular. Ya por último, me gustaría hacer todo un repaso sobre cómo hacer un diagnóstico de síndrome coronario agudo. Empezaremos por los antecedentes personales. Estos van a estar dirigidos en antecedentes de cardiopatía isquémica, a lo que se refiere el tipo y tratamiento administrado, si hay una evolución reciente, resultados de las exploraciones realizadas, invasivas y no invasivas, tratamiento actual. También vamos a tomar en cuenta los factores de riesgo coronario, como es la hipertensión arterial, diabetes mellitus, tabaquismo e hipercolesterolemia. Y factores precipitantes, que son las enfermedades o tratamientos asociados, que pueden, digamos, enmascarar, precipitar o exacerbar un síndrome coronario agudo con o sin estenosis coronaria coexistencia. Esto puede ser por un aumento del consumo miocárdico de oxígeno, como ocurre en la taquicardia, en un estado hiperadrenérgico, estrés emocional súbito, o en la hipertensión arterial, o en la hipertensión arterial, o por una disminución del aporte de oxígeno al miocardio, como ocurre en la
septicemia y el anemia. Y eso sería todo. Gracias por tu atención. ¿Alguna duda o comentario? No, doc. No, doctor. No, doctor, gracias. Bueno, entonces ya con esto acabaríamos, ¿verdad? ¿Sería todo? Sí. Muy bien, pues entonces el lunes nos vemos para el examen, por favor.